Ya, vamos a partir la clase de hoy. Buenos días, chiquillos. Hoy estamos en la sesión 7, de sí, casi en la mitad de las sesiones, chiquillos, para que se vayan poniendo un poco más las pilas para esforzarse un poquito más, un poquito más. Nos queda tiempo, pero se pasa rápido. Así que hoy vamos a entrar a una nueva unidad. Si se fijan, estuvimos hablando de cómo se constituía desde el inicio de una palabra hasta cuando ya estábamos armando oraciones, ¿cierto? Ahora los vamos a empezar ya a ver estructurando texto. Al final los textos son eso, un montón de ideas que están unidas por su tema, etcétera. Vamos a ir viendo características. Pero también, o parte importante de cómo se construye un texto, es fijarse en su propósito comunicativo, o también podríamos decir el objetivo que pretende generar en quien lo lee, ¿ya? Así que para que nos vaya quedando claro, porque son varios tipos de textos, géneros que vamos a revisar, vamos a partir con una gran división, que son los textos literarios y los no literarios, ¿ya? Vamos a ver algunas características a continuación. ¿Ya? Los maestros abren la puerta, pero debes entrar por ti mismo, ¿ya? Para incentivar a los chiquillos. Yo solo les entrego los conocimientos. eh, Ustedes son los que aquí hacen la magia, ¿ya? Así que a ponerle buenos chiquillos. Aún podemos lograrlo. Entonces, veamos, son dos grandes definiciones entonces de lo que les estaba explicando que trabajaríamos hoy. Los textos literarios entonces son aquellas narraciones en que el autor lo vamos a poner así como el emisor, ¿ya? Como habíamos revisado los elementos de la comunicación. El autor sería entonces nuestro emisor, quien escribe, en este caso, ¿ya? Expresa emotividad, ¿ya? Emociones en la realidad que vive. Aquí encontramos, por ejemplo, algunos tipos de textos literarios, serían cuentos, diálogos, poemas, mitos, leyendas, fábulas. También podríamos poner, por ejemplo, canciones, ¿ya? En los textos no literarios, en cambio, son aquellos que no expresan emotividad, ¿ya? Sino que solo entregan información. Se fijan entonces que ya tenemos una gran diferencia entre el objetivo que persiguen, ¿cierto? Así como en pocas palabras, los textos literarios entonces serían textos que expresan emociones y los textos no literarios entregan información, ¿ya? Tenemos ahí ya dos grandes diferencias, ¿cierto? Los textos no literarios entonces los podemos encontrar, por ejemplo, en recetas, avisos publicitarios, instructivos, leyes, noticias, diario de vida, autobiografías, biografías, cartas, etcétera, ¿ya? Ya, y ¿para qué todo eso? Bueno, resulta que yo les decía que sí, hay que fijarse en el objetivo que se busca o que busca la persona que escribe un texto. Ejemplo, un cuento, bueno, como ya vimos esa diferencia, un cuento entonces buscaba expresar emociones, ¿cierto? La emoción que pasó la Caperucita Roja, ¿cierto? En su historia, ¿cierto? En su trayecto de su casa a ver a su abuelita y todo lo que pasó después. Pero hay textos, y en general los textos no tienen un solo objetivo, o claro, si su objetivo es entregar información, por ejemplo, en el caso de los textos no literarios, no significa que su texto en ningún momento narre alguna parte que pueda contar una historia, que pueda tener una parte como de cuento, que pueda introducir una canción, ¿ya? Sino que eso va a servir como para complementar el texto, ¿ya? Pero siempre nos tenemos que quedar, como lo dice aquí el texto, lo ideal es que te fijes siempre en el objetivo del texto en general, ¿ya? No por párrafo, no por parte. Uno después va haciendo eso para la comprensión lectora, ya para sacarle mayor provecho a toda la información que estaba, pero lo importante es fijarte en el texto completo, cuál es su objetivo. ¿Quiere entretenerme o quiere entregarme información? Y ahí podemos delimitar inmediatamente si es un texto no literario o literario, y de ahí evidentemente puedes ir viendo el resto de las características que tiene cada uno de sus estructuras, etcétera. ¿Ya? Aquí seguimos entonces viendo otro tipo de géneros literarios y no literarios, y aquí ya vienen con otro tipo de texto o información donde se hacen unas categorías. En el caso del texto literario aparecen tres categorías llamadas narrativos, líricos y dramáticos. ¿Ya? Estos géneros los vamos a ver más adelante y son súper importantes para la prueba. Gran parte de la prueba es esto, chicos. Entonces, en el género narrativo, que lo que busca es
narrar, si yo tapar aquí, narra, ¿cierto? Narrar historias o narrar un suceso y de acontecimientos. Encontramos cuentos, fábulas, leyendas y poemas. Y vamos a esperar un segundito. Hola Yair, ¿cómo estás? Bien, entendido. Bien, gracias. Uy, esa voz de tuto. Ya mira, te cuento, he estado solamente revisando dos cositas anteriores, que es que hoy día vamos a trabajar o vamos a revisar ya una nueva unidad. Ya nos vamos a ir entrando como a los tipos de texto, entonces hoy día vamos a ver los textos literarios y no literarios, como una gran definición. Y así como para hacerla corta, un texto literario es el que expresa emotividad, ya emociones. En cambio, un texto no literario entrega información, ¿ya? Entonces, vamos a ir más adelante viendo algunas características de cada uno. Así que ahora estaba hablando de que en los literarios encontramos, bueno, y en los no literarios encontramos categorías. Vamos a trabajar con estas, porque si uno se pusiese a buscar en internet, hay muchas otras categorías, ¿ya? Pero vamos a trabajar con estas que son como las más generales e importantes. En el caso de los textos no literarios, como decías, tenemos tres que son los géneros que vamos a revisar mucho más adelante: narrativos, líricos y dramáticos. Y en el caso del texto narrativo encontramos los cuentos, las fábulas, las leyendas y mitos, entre algunos tipos de textos. Porque todos ellos lo que hacen es narrar algo, narran una historia, narran un cuento, narran una serie de hechos que van pasando, como en el caso de la Caperucita Roja, ¿cierto? En el caso del género lírico, ya nos encontramos con la expresión, ese es como el género máximo de la expresión de emociones, porque expresa sentimientos. Entonces, encontramos, por ejemplo, hay canciones, poemas, odas. eh, para que la oda es como un poema, pero como de admiración a algo. Por ejemplo, Pablo Neruda tiene el Oda al Caldillo de Congrio, porque a él le gustaba mucho el Caldillo de Congrio, entonces le hizo un poema dedicado al Caldillo de Congrio. ¿Ya? A eso se refiere con oda. ¿Ya? Hay otro tipo de textos líricos, eh, pero lo que buscan es eso, expresan algo. Las canciones expresan el sentimiento de, no sé, qué me pasa a mí en X situación, po, no solo en cosas de amor. Y así con el poema y así con las odas. En el caso de los textos dramáticos son las obras de teatro. El texto dramático es el texto, ya el papel, lo que leen los actores. Eso sería la obra de teatro. Después, evidentemente, uno reconoce los elementos que tienen que ver con la puesta en escena, ya. Los vamos a revisar más adelante, no me voy a adelantar más. Hoy día vamos a adentrarnos un poquito a estos, a los no literarios, ¿ya? Y entre ellos hemos visto algunos, por ejemplo, los informativos, los instructivos y los normativos. Insisto, vamos a encontrar en algún momento otras definiciones, pero vamos a trabajar hoy día solo dos. Pero para ejemplificar qué tipo de textos podrían pertenecer a ellos, tenemos en el informativo una noticia o una biografía. También podríamos tener la carta. ¿Por qué? Por lo que, bueno, ahora no se ocupa mucho la carta, pero bueno, un WhatsApp podría reemplazar una carta o un mail. ¿Ya? Solo que antes las cartas se mandaban una vez al año, por ejemplo, y uno sabía una vez al año de cómo estaba tu amigo. Ahora el WhatsApp es mucho más instantáneo, lo mismo que un email. Sin embargo, los dos buscan informarte de algo, contarte, por ejemplo, la carta busca contarte un suceso. No sé, por ejemplo, cuando llega la carta del banco, te informan, ¿cierto? Informativos, informan cuando tienes que pagar tu próxima cuota, por ejemplo, o las ofertas que tienen. En los instructivos o textos instructivos podemos encontrar la receta y el manual de uso. Los manuales de uso son cuando compramos una máquina, un mueble y te explica el televisor nuevo y cómo ocuparlo, ¿cierto? Y cuidarlo. Y en los textos normativos, si se fijan, también el nombre de la categoría ayuda un montón porque te dice más o menos cuál es el objetivo, ¿cierto? Informar. Instructivo es instruir, ¿cierto? Como de darte instrucciones. Y el normativo es normas, ¿cierto? Entonces podemos encontrar textos como las reglas de un juego. Cuando descargamos una aplicación también pues, te dice que puedas leer las reglas de, no sé cómo se llama eso, pero de privacidad parece.
hay un tipo de reglas. Los decretos, ¿cierto? Y reglamentos, entre otros tipos de textos. Como lo dice entonces, normas. Te dicen cuáles son las normas, por ejemplo, para descargar esa aplicación. Bien, avanzamos. Y bueno, no sé si se ve muy bien la imagen, pero igual la voy a leer. Dice aquí, el lenguaje entonces utilizado podrá darte pistas, el lenguaje que tenga el texto. ¿Son hechos u opiniones? Eso nos va a ayudar también para que podamos identificar si el texto va por el lado más literario o por un texto no literario, si definitivamente solo nos entrega información. Como lo dicen aquí las imágenes, el hecho entonces es un asunto probado que no admite dudas, ¿ya? Es probado, puedo comprobarlo. Y tenemos ejemplos como las abejas liban el néctar de las flores, ¿cierto? Eso es lo que hacen cuando uno ve una abeja en una flor, se comen el néctar, ¿cierto? Ludwig van Beethoven fue un músico excepcional. Sí, la verdad es que históricamente el tipo se ha sabido de que es el mejor, uno de los mejores músicos de la historia, así que en este caso no es como discutible, es comprobable por la cantidad de premios, por la influencia que tuvo en la música en general. Eh, no así, por ejemplo, me voy a adelantar un caso, una opinión que yo dijera que es un músico. O sea, de hecho, la palabra excepción aquí habla de que no hay otro comparado, porque efectivamente ningún músico ha logrado hacer lo que hizo Beethoven. ¿Ya? Si yo lo pusiera como una opinión, sería algo así como Beethoven fue un músico muy triste, no sé. Eso depende de mi impresión, ¿ya? El río Tanamá nace en el barrio Caguana de Utuado. No entro en detalle en dónde está eso, pero sí, si lo buscásemos probablemente lo vamos a encontrar. De hecho, podría ser algo que busquemos para saber dónde está Utuado. La opinión. Entonces es un asunto que también expresa algo, sin embargo, aquí ya hay un juicio de por medio, es decir, hay una valoración, es lo que yo pienso y tenemos ejemplos. El agradable caminar bajo la lluvia, bueno, a toda la gente lo encuentra agradable, ¿cierto? Puerto Rico es la isla del encanto. No toda la gente puede estar de acuerdo con eso. Y lo mismo es fácil aprender el arte de tejer encaje de mondillo. Eso es fácil también depende de cada persona, ¿ya? A eso se refiere con la opinión y con el hecho. El hecho es algo comprobable. Lo volvemos a refutar entonces. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Para saber entonces si nos encontramos ante un hecho o ante una opinión, porque es importante saberlo, podemos preguntarnos, ¿lo que dice es comprobable? ¿Se acuerda que en la definición anterior decía, es un asunto probado, lo podemos comprobar? Entonces, revisamos si es un hecho, si es comprobable, ya, estamos ante un hecho, ¿cierto? Sin embargo, si nos encontramos no ante un asunto, ante una información que no podemos comprobar, como en el ejemplo anterior que decía, es agradable caminar bajo la lluvia. Eh, no sé si puedo comprobar que es comprobable, que es agradable porque depende de cada persona. Entonces, en ese caso pasaría a ser una opinión. Y como les decía antes, Vicente, es importante saber cuándo estamos hablando de un hecho o de una opinión, porque el hecho está relacionado con algo que es verídico, algo que es real, algo que yo puedo comprobar. En cambio, el hecho tiene que ver con algo que cada persona tiene o estructura dependiendo de lo que sabe. Cada persona tiene su propia opinión de las cosas, ¿cierto? Em, para ello, o eso nos permite identificar qué tipo de objetivo tiene un texto. Si yo leo un texto y creo que están más dando una opinión, estaría quizá acercándome a un tipo de texto no, o sea, sí, a un tipo de texto literario, porque lo que hace es contar lo que le pasa, ¿cierto? En cambio, si estamos hablando de un texto que solo está entregando información, solo me está diciendo lo que sucede, yo estaría hablando de un texto literario, perdón, no literario, porque los textos no literarios son los que nos informan, ¿cierto? Hola Alexis, buenas noches.
Hola. Tenemos, entonces estamos mirando hoy día los textos no literarios y los textos literarios, ¿ya? Vuelvo a revisar este cuadrito para que les quede claro. Textos literarios básicamente expresan emociones y los no literarios entregan información. Nos vamos a quedar como con esas definiciones bien simples, ¿ya? En los textos literarios encontramos categorías, lo mismo que los no literarios. Estas las vamos a ver en algunas clases más adelante y son muy importantes para la prueba. Y los textos informativos, instructivos y normativos pertenecen a los no literarios y encontramos este tipo de ejemplos. Los vamos a ir viendo más adelante, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, el hecho entonces presenta una verdad, y lo pongo entre comillas porque decimos, uno no sabe la verdad absoluta, ¿ya? Es lo que pasa dentro de una casa, la persona de afuera no tiene por qué saberlo, ¿ya? Pero puede deducirlo. Si es algo que yo puedo comprobar o algo que yo vi, ¿cierto? A eso nos llamaremos como algo real, a eso nos referiríamos a que es un hecho, ¿cierto? Y lo vamos a relacionar con un tipo de lenguaje objetivo o con la objetividad. Es decir, lo que yo busco es solo dar información. Por eso hablamos de que los textos no literarios son textos objetivos, ¿ya? Porque en el fondo buscan darte la información de lo que pasó, solamente no buscar darte una opinión, que la opinión implica un juicio personal o una valoración. Es lo que yo pienso sobre algo, ¿ya? No es algo que necesariamente vi. En ese caso, entonces estaríamos hablando de un tipo de texto más subjetivo o un lenguaje subjetivo, o también estaríamos, si lo quisiéramos poner en el otro término, estamos utilizando la subjetividad. Estos términos tienen que ver con la expresión de lo personal, de lo que yo pienso. Cuando yo hablo, cuando opino generalmente, dejo ver mi subjetividad, ¿ya? Lo que yo pienso sobre un tema, lo que he aprendido durante mi vida, mi experiencia propia de vida me hace pensar ciertas cosas, y no implica, y eso es para cada uno, ¿ya? Son importantes estos términos, chiquillos, para lo que viene más adelante. Si tienen dudas, me interrumpen nomás, por favor. Ya, aquí hay dos ejemplos, ¿ya? Lo vamos a leer, entonces, bueno, los voy a leer. El primero dice, durante el 2011, Chile fue escenario del movimiento estudiantil, conglomerado de jóvenes estudiantes de educación secundaria y superior que exigieron al gobierno mejorar la calidad de la educación. Si están atentos ahí al micrófono, ¿eso sería un texto literario o no literario? Lo que acabo de leer. A ver si hay alguno por ahí. Durante el 2011 fue escenario No de... literario, no literario, ¿Ya? ¿Por qué, Yair? porque está informando igual. Exacto, súper bien. Y da un dato además súper específico porque dice durante el 2011, ¿ya? Fue lo que ocurrió en esa fecha. Uy, espérenme, un segundo, me salí. Ya, súper bien. Evidentemente, entonces, el otro ejemplo va a ser de un texto no literario, pero así ya nos vamos fijando bien cuáles son las diferencias. Dice, las marchas estudiantiles del 2011 solamente fueron una excusa de los secundarios y universitarios flojos que buscaban perder clases y aumentar el tiempo de sus vacaciones en periodo escolar. Evidentemente, también estoy hablando del 2011, de las marchas, pero estoy dando mi opinión con respecto a lo que sucedió. No estoy entregando información de solo lo que pasó, porque evidentemente arriba no se pone de un lado de nadie, solo dice que en el 2011 un grupo de jóvenes estudiantes empezaron a movilizarse, ¿cierto? Se tomaron los colegios, hicieron marcha, etcétera, para exigirle al gobierno y hacer presión, de que tenían que hacerse responsables. Acá abajo, no, pues solo comentarios. Entonces veríamos ahí un texto ya no literario y en donde está fluyendo la subjetividad, ¿cierto? Súper bien, Jay, gracias por tu aporte. Entonces, tenemos los textos no literarios, ¿cierto? Y ellos se fundamentan en el mensaje entregado y no la intención de crear belleza en el lenguaje. Eso es lo que vamos a ver después en los textos literarios, que cómo usan el lenguaje, ¿ya? Si no es solo que yo expreso cosas. Entonces, este dice que el texto no literario se fundamenta en el mensaje, ¿cierto? Lo importante es lo que yo estoy diciendo, la información. Y vamos a trabajar, como les decía, hoy solamente con los normativos y los informativos, que son como los más utilizados.
En los normativos encontramos que se regulan y ordenan la conducta, ¿cierto? O informan de cómo se debe llevar a cabo una determinada tarea. Como les decía, son los que tienen las normas, ¿cierto? Por eso dice que ordenan la conducta, ¿cierto? Las normas de tránsito, me dice, tengo que leerme eso antes de sacar la licencia, pues, ¿cierto? Para saber cómo funcionan las normas de la calle, para transitar. Los informativos, entonces, son tipos de texto a través de los cuales el emisor, es decir, quien los escribe o lo habla, acuérdense que los textos también son orales, dan a conocer a su receptor algún hecho, situación o circunstancia, ¿ya? Yo solamente informo, entrego información de lo que pasó en algún hecho, una situación o una circunstancia, ¿bien? ¿Qué características tienen los textos entonces no literarios? No literarios, siempre estamos hablando de eso. Son formales, son precisos, son correctos. Esas serían como algunas características de ellos. Vamos a revisar cada uno, ¿ya? Los textos formales deben tener un lenguaje formal. Básicamente es eso. ¿Se acuerdan que vimos las clases anteriores? El lenguaje formal. A ver, espérenme un segundito. Baja un poquito la voz, un pelito nomás, por fin. Perdón. Perdón. Ya. El lenguaje es formal y es entendible. Se fijan que estuvimos hablando de los registros culto formal, inculto formal y bueno, lo otro no me acuerdo. Ya, pero lo revisamos, ¿cierto? Y lo revisaron también ustedes. Por lo tanto, no, obvio, tenemos que tener un lenguaje formal porque estamos informando y no necesariamente conocemos a las personas. Yo no conozco al periodista que habla en la tele, pero él se refiere muy respetuosamente a lo que está sucediendo, ¿ya? Por lo tanto, dejo de lado groserías y palabras muy rebuscadas. En este caso yo no voy a tener un carácter, o sea, busco tener más simetría con las personas, ¿cierto? Más cercanía, por eso hablar de palabras rebuscadas, porque quiero que me entiendan, pues, si ocupo palabras muy complejas, pierdo cercanía. Cuando hablamos de textos que son precisos, deben expresar claramente, ¿ya? Sin lugar a doble interpretaciones. Lo que buscan entonces es que si yo voy a decir que el accidente fue en el centro de Santiago, después no voy a estar hablando, voy a decir en la parte sur de la región metropolitana, porque en la Florida no tiene nada que ver, no estoy combinando cosas. Entonces tengo que ser muy precisa con la información que doy. Dónde la encontré, dónde buscarla, si estoy dando un dato, dónde voy, cuál es el nombre de la tienda, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, es algo importante, chiquillo, el ser preciso cuando ustedes respondan las preguntas de la prueba. Porque si ustedes, si la pregunta siempre va a ser precisa, ¿usted está de acuerdo con esto? ¿Qué crees tú del final del texto? ¿Cómo hubiese el personaje resuelto esto? Tienen que ser precisos con lo que van a decir. Eso no implica decir sí, no, no sé, como ser cortos. Preciso es dar la información justa y necesaria y no irse por las ramas. Y correcto se refiere a que debe ser cuidadoso con la redacción y los signos de puntuación. Y en el caso de que estemos hablando, que pronunciemos bien y que se entienda lo que estamos diciendo. En ese caso también podríamos echar mano a los recursos del lenguaje no verbal, que también estuvimos revisando, que es cómo nuestro cuerpo también acompaña el mensaje que estamos diciendo. Algunos ejemplos, lo pongo aquí con las estructuras porque es más fácil igual acordarse. Tenemos la carta, ¿cierto? Yo creo que todos conocen un poco la estructura de la carta, en algún momento la han visto. La carta tiene una fecha siempre, más o menos vean este dibujo, más o menos es así la estructura. La fecha puede ir al otro lado también. Siempre lleva un saludo, que normalmente es como, estimada, por ejemplo, pensemos en una carta de las que llegan de la cuenta. Estimada mamá, estimada señora Juanita, ¿ya? Doña no sé cuánto, don Alberto, ¿ya? Esto también, como saludo, también se conoce como vocativo, ¿ya? Vocativo con B corta, por si acaso. El cuerpo entonces sería la parte donde está la información, lo que estoy contando. ¿Qué me pasó? Se fijan aquí que la niña dice, ¿cómo lo llevas? Por aquí todo sigue igual, deseando que lleguen las vacaciones de Navidad para volverte a ver otra vez. En el fondo le está informando de sus intenciones, no está contando sus sentimientos, ¿cierto? Está solo diciendo cuál es, como, dónde está, qué le gustaría hacer.
Finalmente pongo una despedida, que sería como, bueno, espero verte luego, bla, 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 bla. La firma, o mi nombre, y el postdata, que es cuando uno le pone el P.D. Se pone cada letra va con un punto, van en mayúscula y con punto, porque estoy abreviando, no estoy escribiendo la palabra completa. Lo mismo que cuando ponen segundos y lo abrevian, es decir, pongo seg, ¿cierto? Hasta la G, también tiene que tener un punto, porque estoy acortando la palabra. Y tiene ese postdata que es como cuando se me olvidó decir algo, lo escribo en el postdata, ¿ya? Tenemos también las noticias, ¿ya? En la estructura de la noticia es bastante simple, ¿cierto? Tiene un epígrafe o antetítulo, que va sobre el título. El título evidentemente lo vamos a identificar porque viene siempre gigante y en negrilla, entonces lo más notorio al ver una noticia. La bajada o subtítulo, se fijan que estuvimos al principio de las clases hablando eh, de los afijos, ¿cierto? Los prefijos y los sufijos. Fíjense, equipo, hay antetítulo, subtítulo. Los dos son afijos, ¿cierto? Son prefijos porque van al principio de la palabra, ¿cierto? Pero dicen información distinta. Antetítulo indica que sería antes del título, ¿cierto? En cambio, por ejemplo, subterráneo es bajo la tierra. Subtítulo sería bajo el título. Les digo esto como porque les sirve de repente para también ir sacando el significado de una palabra sin conocerla, si es que les apareciera algo con alguno de esos inicios. Entonces es lo que va debajo del título que va dando más información, pero cortita, porque lo que busca es como llamar la atención. Estos tres elementos solo buscan que cuando yo lo lea así rápido, diga, ah, ya sí voy a leerla, está interesante, me interesa, y reviso. El lead o entradilla es un párrafo cortito que se pone después de toda esta información y donde yo resumo o en breves palabras pongo de lo que se trata la noticia y ya en el cuerpo pongo toda la información. ¿Qué es lo importante de una noticia, chiquillos? Que respondamos estas 6 preguntas, ¿ya? Que son, toda noticia tiene que cumplir con esta regla. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿Ya? En este texto están marcaditas todas, ¿ya? En los que representa una nueva adecuación al Plan Maestro de Transportes, el gobierno anunció ayer que las avenidas Providencia y Apoquindo se incorporarán al régimen de vías exclusivas para la locomoción pública, aunque solo en días de preemergencia y emergencia ambiental. Es un texto que uno podría encontrar como una noticia que podrían decir en la noche, ¿cierto? Me informa de una situación que va a suceder en ciertas calles. ¿Por qué responde también a una lógica de la noticia? Porque responde a estas 6 preguntas. ¿Quién? El sujeto que da la información. ¿Quién nos dice que es? El gobierno, ¿cierto? El gobierno lo anunció. El que responde al hecho mismo, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cierto? Se van a incorporar al régimen de vías exclusivas para la locomoción colectiva. ¿Cómo? El método o la manera en que se va a producir, ¿cierto? ¿Cómo se va a producir? En los días de preemergencia y emergencia ambiental. Acuérdense que qué era lo que iba a pasar, era que iban a incorporarse vías exclusivas. La vía exclusiva es por la calle por donde solo pueden ir las micro chiquitas, por si acaso. Cuando me pregunta el dónde, evidentemente se refiere al sitio o el lugar donde está sucediendo, entonces nos referimos a Avenida Providencia y Avenida Apoquindo. ¿Cuándo? Lo anunciaron ayer, ¿cierto? Porque en el fondo la información es el anuncio del gobierno sobre esta información. ¿Y cuándo? O sea, perdón, ¿por qué las causas, los elementos o elementos, perdón, fundamentales que nos da paso a la razón o sí, en el fondo es como una excusa del por qué se va, esto es noticioso, ¿ya? Una nueva adecuación al plan maestro. Bajo ese contexto es que el gobierno realiza un anuncio en donde indica que va a haber un cambio en Providencia con Apoquindo del régimen de las vías exclusivas durante ciertos días, es decir, en preemergencia y emergencia ambiental. Este párrafo cortito tiene la información de estas 6 preguntas, que son las que siempre hay que responder. Eso es importantísimo. Más allá de que tenga
todos estos elementos siempre igual tiene que cumplir en el contenido con estas 6 preguntas. Bien. Estas ya últimas son como para ver un par de otros textos más. Si se fijan, acá tenemos un afiche, que es lavarse bien las manos, lo hemos visto en todos lados, ¿cierto? Que nos informa y nos enseña, porque el afiche, una de las características es que tiene harta imagen, ¿ya? No tanto texto, sino que harta imagen, sino que por lo tanto cualquier persona puede entender la información de ahí. Como el texto habla de lavarse bien las manos, yo puedo no saber leer y entenderlo igual, porque cada dibujito, además de que tiene un número, por lo tanto me va indicando el paso, ¿cierto? Uno, dos, el orden de cada movimiento que tengo que hacer con la mano, y además la foto me dice cuál es el movimiento que tengo que hacer para lavarme bien las manos, ¿ya? Y al final hago me gusta. Aquí tenemos también otro afiche. Ojo, igual este podría servirnos de instructivo, básicamente porque como nos está diciendo uno por uno los pasos para, por ejemplo, lavarse bien las manos, también podría caer bajo la estructura de un instructivo. Va a depender siempre de cuál es el objetivo. Aquí ya nos encontramos con una ficha ya más propiamente tal, que como lo ven tiene una imagen, tiene color llamativo, de hecho es más imagen, tiene una letra bonita y es súper cortito el texto, ¿cierto? Quédese en casa para detener la propagación y sale una manito con los dedos están como sonriendo por eso. Y el bicho está muy enojado porque la gente se queda en la casa y así el bicho se debilita. Bien, y tiene un texto cortito. Por lo tanto, yo visualmente esto yo lo podría encontrar, por ejemplo, en el CESFAM, en un negocio, porque lo que hace la ficha, lo que busca es, sí, pues, entregar también información, pero de algo, e invitarte a algo, a hacer algo. Por ejemplo, en este caso, quedarte en casa. En el caso del instructivo afiche anterior, a lavarte las manos, ¿cierto? Tenemos también las recetas, como lo habíamos visto, ¿cierto? Aquí hay una receta, galletas de avena. Son súper simples. Entonces ocupamos media taza de harina. Aquí dice de avena, pero puede ser cualquiera. 3 cucharadas de aceite de oliva o de coco. Puede ser aceite normal. Media taza de copos de avena. 2 cucharadas de miel. Mezclamos. Y aquí nos da ya los ingredientes. O sea, perdón, eso ahí nos dice el listado de ingredientes, que es como la estructura de una receta. Y después los pasos, ¿cierto? 1, mezclar todos los ingredientes. 2, darle forma de galleta, evidentemente ponerla en una latita. 3, hornear 10 minutos a 130 grados. Y tenemos listas las galletas. Y también teníamos, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de textos normativos, informativos. Y los normativos, encontramos este, que es como el más importante y que además todos hemos estado hablando el último tiempo de este texto, que es la Constitución Política de Chile, que es la que regula cómo funciona nuestro país, ¿cierto? En todo ámbito de cosas. Por eso es tan importante qué es lo que se escriba, quiénes la escriban, y va a ser determinante después las decisiones que se tomen a futuro y cómo se debería ir desarrollando en la vida. Bien, consulta, chiquillos. Quiero saber si tienen preguntas, si les quedó claro lo que vimos hoy día. No, profe, yo no pregunto. Bacán, Alexis. Vicente, el Yair, ¿tendrán alguna pregunta por ahí? ¿No? No, yo no, profe. Ya, bacán. Chiquillos, esto va a quedar en el Facebook. Miren, yo no sé si vaya a mandar las grabaciones de los videos, pero quiero subirlas a YouTube, porque creo que hay chiquillos que no se meten a Facebook y no las puedo mandar por WhatsApp, son muy pesadas. Pero además, no me comprometo hoy día, pero voy a mandar un día todas las guías por el WhatsApp. En caso de que alguno de ustedes no las haya descargado del Facebook, quiero que las revisen. Recuerden que este material siempre queda guardado, lo pueden revisar, miren sus guías, lo pueden hacer en otro momento, me pueden molestar un domingo para ayudarles con una tarea, no tengo problema. Y eso, pues, vamos poniéndonos las pilas. Miren, ninguno de ustedes estaba cuando yo mostré una de las primeras diapositivas. Esta. Los maestros abren la puerta, pero debes entrar por ti mismo. ¿Ya? Por lo tanto, yo hago la clase, nomás pues, los que se la juegan son ustedes, pues, ya para que le pongan ánimo y empecemos bien la semana. Pues. Nos quedan, estamos en la clase 7, son 18 clases, así que vamos casi llegando a la mitad para que le pongan ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. ¿Ya? Que les vaya bien, chiquillos, que tengan buen día y conéctense más ratito con la tía Belén. Bueno, que les vaya bien.
Chao, profe. Chao. Chao, profe.